permite. Dice así la palabra de nuestro Señor, la cual hacemos reverencia en esta hora. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 15. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito o inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por poder abrir tu palabra, oh Dios, en medio nuestro, poder leer tu palabra, poder hablar tu palabra, poder escuchar tu palabra. Hazla prosperar en medio de nosotros, Señor. Y que como cuerpo, como comunidad, como familia, hijos tuyos que somos, Señor, sigamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo y sigamos siendo conformados a su imagen. Señor, predica a través de tu palabra, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien esté ministrando en esta mañana. Y Padre, que seamos recipientes de tu verdad y hacedores de ella. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, hermanos, como ya les dije, vamos a estar viendo el resto de la porción que hemos leído en Apocalipsis capítulo 20. ¿Verdad? Hemos visto desde los primeros versículos cómo es que el tema del milenio debe ser comprendido. ¿Verdad? Hemos hablado del milenio, hemos hablado de la atadura de Satanás, hemos hablado, hermanos, acerca de qué es o cómo deben vivir los santos acorde a la escatología que el Señor mismo nos ha dado en su palabra en el Nuevo Testamento, que es incompatible con, evidentemente, ese nuevo tiempo que nosotros estamos esperando, esa era por venir, ese siglo venidero, ¿verdad? Y vimos las características de estos dos siglos, del presente siglo y del siglo venidero. Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos es precisamente en qué lugar colocamos los 1000 años que aparecen en Apocalipsis 20. Sí entendemos que son 1000 años literales. Si nuestra mentalidad o nuestra creencia precisamente es, sí, yo creo, yo continúo creyendo que van a ser 1000 años en el futuro, ¿en qué época lo identificamos? ¿En qué época entonces lo ponemos? Que no nos da la Biblia para entender de que si las características de los santos, una vez ya
renovados con cuerpos glorificados, pertenecen precisamente al siglo venidero, ¿cómo es que entonces regresarán esos mismos santos o nosotros, la iglesia, con cuerpos glorificados a vivir en este mundo por 1000 años mezclados con gente que no son glorificados, que habitan todavía en cuerpo de pecado? Pero la Escritura es bien clara y nos dice que eso no puede ser posible, porque las características del mundo venidero son que los hombres no se casan ni se dan en casamiento. Van a ser cuerpos glorificados, que donde único puede vivir el trigo y la cizaña es en este siglo, no en el siglo venidero. Las características del siglo venidero, entonces, hermanos, son una representación de vivir en gloria por toda una eternidad. Entonces, estos 1000 años no tienen otra forma de interpretarse que no sea precisamente un tiempo extendido entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, concluimos la semana pasada que hoy podemos decir estamos viviendo en ese milenio. Y lo que esperamos entonces es que Cristo regrese para establecer su dominio entonces sobre la muerte, que es lo que vamos a ver en esta mañana. El juicio del fin. Así he puesto por título a este sermón, comprendido entre los versículos 7 al 15. El juicio del fin. Y vamos a dividirlo en 2 temas. Primero lo encontramos del 7 al 10, cómo Satanás es juzgado. Y el segundo tema que encontramos aquí, del versículo 11 al 15, es el juicio delante del trono blanco. El juicio delante del trono blanco. Hermano, lo que estamos presenciando en este capítulo es precisamente un anuncio claro de lo que va a pasar en el futuro. Sí, evidentemente creemos que hay cosas que deben ser cumplidas. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Como el autor de los Hebreos nos recuerda en Hebreos capítulo 11, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Si nosotros vamos al capítulo 10, esperamos a Cristo en su segunda venida. Y esa es la base de nuestra fe. Porque la fe precisamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esto no es un concepto aislado, no es un concepto sin sentido, que se puede aplicar a todo, como muchas veces hoy lo hacen la gente. Agarran el concepto y lo aplican a todo. Pero este concepto no puede ser aplicado, al menos que lo entendamos, con la esperanza que nosotros tenemos en Cristo y esperamos a Cristo. Aquel que no vemos, pero que regresará, porque ese es el contexto donde se nos dice. Entonces, nosotros hoy estamos mirando y esperando esto que va a suceder, o que la Biblia nos está diciendo que está sucediendo. Esperamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo para poner fin a esta era, a este siglo. Yo creo que ese es el anhelo de todo creyente verdadero. Aquel que es creyente verdadero precisamente se siente animado desde el primer momento en que Cristo cambia su corazón. Se siente animado a estar, a esperar, a anhelar a Cristo. Y esto es algo que sucede naturalmente en un corazón regenerado. Tiene que ser así. Porque ¿qué es lo que Dios nos revela para poner la esperanza entonces en Cristo? Es nuestra propia condición de desesperación por el pecado. Si nosotros no vemos nuestra condición pecaminosa, entonces no podremos entender que necesitamos a un Salvador. Y en el Evangelio, como dice la palabra en Romanos capítulo 1, la justicia de Dios se revela. Y se revela precisamente al entender que nuestros pecados merecen el juicio de Dios.
Que quedamos desprovistos de toda solución una vez que entendemos que somos pecadores. Pero el Evangelio es una buena noticia, hermanos. Y es la buena noticia precisamente de que por medio de Jesucristo, por medio de la fe, ya no seremos condenados. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Pero esa desesperación ocurre en el mismo momento en que nosotros entendemos que somos pecadores, pero al mismo tiempo descansamos en la gracia de nuestro Dios al revelarnos a Cristo como nuestro sustituto y redentor. Por eso es que nuestro corazón anhela estar con Él. Nuestro corazón anhela que Él venga ya. Entonces, ese final, ese fin, cuando Él regrese, es lo que estamos viendo ahora aquí. Y en primer lugar, vemos en el capítulo 20, a partir del versículo 7, como ya les dije, Satanás es juzgado. Nuevamente nos dice la palabra, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una de las cosas que nos deja ver este texto es precisamente la pobreza espiritual del hombre y su confianza en Satanás. Ya hemos dicho que Satanás no se presenta como el diablo. Sin embargo, la Biblia lo reconoce precisamente con estas cualidades. Desde el primer momento nos dice la Escritura en el versículo 2 que es la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Se está caracterizando a este personaje, a este ser, que su naturaleza precisamente es hacer el mal. Él no puede hacer otra cosa. Esa es su función. Él es el engañador. Él es el acusador. Pero ya no puede acusar más delante de Dios a los escogidos de Dios. Sino que ahora lo hace desde una falsa esperanza en este mundo. ¿Dónde opera Satanás? Opera en este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de este mundo. Muchos lo consideran como el Dios de este mundo. Y eso es precisamente porque el hombre ha rechazado al verdadero Dios, al único Dios verdadero, y ha puesto delante de él a un falso, a un ídolo, a un impostor como es Satanás. Ahora Dios va a juzgar a Satanás, como ya hemos visto, ya juzga al falso profeta, a la bestia, y ahora está juzgando, se nos está revelando cómo es que Él está juzgando a Satanás. Se ha atado por 1000 años y al final de los 1000 años será desatado para entonces engañar a las naciones. Y habíamos dicho que la característica de esta atadura no es que no se le permitiera a Satanás perseguir a la iglesia. No es que no se le permitiera a Satanás encarcelar o matar a los creyentes. Sino es que Satanás fue atado con una misión específica. Y tiene que ver precisamente con este engaño a las naciones. Porque eso es lo que vemos. Una vez que Satanás es desatado, ¿qué es lo que va a hacer? Engañar a las naciones. ¿Cuál es el propósito entonces de esto? Es hacer guerra contra Dios. ¿De qué manera esta guerra se lleva a cabo? Se lleva a cabo a través de una guerra contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Dios el representante de Cristo aquí en la tierra. No es el Papa de Roma. Cada creyente es un representante de Cristo en la tierra. Somos su cuerpo.
es la iglesia. Atacar a la iglesia es atacar a Dios. Y eso Satanás lo sabe. Pero la iglesia, por esos 1000 años, tiene una función. ¿Y cuál es la función? Proclamar el evangelio. Que todas las naciones conozcan el evangelio de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es procurar el bienestar para este mundo. No, la iglesia es la que debe entender que este mundo pasará con todos sus deseos. Como se nos dice aquí, delante del trono blanco, ni la tierra ni el cielo tuvieron lugar. No, la iglesia no está aquí para dar clases de moralidad en este mundo. Hermanos, hagamos de este mundo un paraíso. No, esa no es la función nuestra. Nuestra función es proclamar el evangelio. Que Dios salve a pecadores por medio de la proclamación del evangelio. Esa es la función de la iglesia. Muchas veces creemos y no entendemos y no sabemos cómo aplicar esto, es porque nos confundimos o no entendemos qué es el evangelio. El evangelio cambia y el evangelio transforma el corazón. Nos da un nuevo corazón Dios por medio de la fe. Es cuando escuchamos el evangelio que somos transformados. Evidentemente ahora esa transformación que nosotros tenemos nos va a llevar a querer vivir conforme a los mandamientos de Dios. Pero no se nos puede olvidar nunca de aún cuando tengamos la capacidad para querer obedecer los mandamientos de Dios, no lo vamos a hacer perfectamente. Entonces nuestro enfoque no es mostrarle al mundo que somos perfectos, como muchas veces lo hemos hecho. Y hemos vendido al mundo una moralidad en el cristianismo del cual somos presos después porque no podemos mantener esa moralidad. No la podemos mantener. Y vamos a nuestro centro de trabajo y queremos ser la mejor persona. Y no hay nada de malo en eso. Lo malo es que nos convertimos en hipócritas profesionales. Porque nos pasamos toda una vida siendo hipócritas, queriendo vivir de una manera que realmente no somos. Y esto porque entendemos mal el evangelio. Porque no somos salvos por nuestras propias obras, ni por el ejemplo que le damos al mundo. Somos salvos porque Cristo nos ha libertado de la condenación del pecado. Su sangre nos ha perdonado. En su sangre obtenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo? La reacción a esto que acabo de decir es, entonces, ¿cómo es que debemos vivir? ¿Debemos hacer lo que nos da la gana? No. De hecho, si usted es creyente, usted no va a vivir como le da la gana. Usted va a luchar. Usted va a luchar contra el pecado. Usted se va a arrepentir. Y usted va a continuar queriendo agradar a Dios. Pero esa moralidad, hermanos, que nosotros muchas veces hemos vendido es falsa. Es falsa. Y creemos que el evangelio se trata de la apariencia que nosotros damos al mundo. El evangelio es proclamar el mensaje de salvación. Es abrir nuestros labios y decir, el único que puede salvar es Jesucristo. En el único que hay perdón de pecado es en Cristo. Y es solamente por la fe que nosotros somos salvos en el Hijo de Dios. No hay otra forma. No, hermano, pero es que una acción habla más que 1000 palabras. Bueno, eso no aplica al evangelio.
Si debemos adornar el Evangelio con nuestras buenas obras, como nos dice Pablo en Efesios 5. ¿Es verdad? Sí. Pero el Evangelio no se ayuda. No se puede ayudar el Evangelio. Cuando usted trata de ayudar el Evangelio, usted está distorsionando el Evangelio. Evidentemente hay una consecuencia del mensaje que proclamamos y la vida que vivimos. Tiene que haber una consecuencia. La hay. Que somos creyentes verdaderamente renovados, transformados y en un proceso de santificación. Ahora, ese proceso de santificación es el que nosotros debemos entender correctamente. Debemos entender esto, hermanos. Entonces, el evangelio que nosotros proclamamos, la misión de nosotros no es hacer de este mundo un mundo mejor, sino es que Cristo sea conocido. Que Cristo sea conocido. Y eso Satanás, por naturaleza propia, lo va a impedir. Pero gracias damos a Dios que ha hecho. Restringido a Satanás. Lo ha atado por 1000 años hasta el final. Hasta que al final Él lo va a desatar. Como dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto nuevamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Volver entonces a su objetivo primario, que es engañar a las naciones. Crear en las naciones una falsa esperanza. ¿Y sabes cómo es que Satanás hace esto? Satanás hace esto usando el propio deseo de los hombres, la propia concupiscencia, los deseos de la carne, para que el hombre se aferre a la vida en este mundo. Eso es lo que hace Satanás. Cuando usted se le habla, cuando a un no creyente, a un inconverso se le habla acerca de la vida venidera, de la esperanza que tenemos en Cristo, para ellos eso no tiene sentido. ¿En qué enfoca este mundo su vida? La enfoca en esta vida, en este mundo. Su esperanza está aquí, en lo mejor que ellos pueden vivir. ¿Cómo es que puedo ganar más dinero? ¿Cómo es que puedo yo establecer un mejor bienestar para mi familia aquí en este mundo? ¿Cómo puedo hacer yo riquezas donde yo pueda confiar que nada me faltará? Ese es el pensamiento de este mundo. Y eso es lo que Satanás alimenta. Pero cuando el cristiano proclama de que ese mismo hombre es un pecador y que va a merecer el juicio de Dios, entonces este que proclama esta verdad es un loco. Es uno que distorsiona el propósito de nuestra vida en este mundo. No podemos permitir que ese mensaje llegue a todo el mundo. ¿Qué hace Satanás? Entonces reúne a todas las naciones. Vamos a luchar contra la iglesia. Vamos a silenciar la iglesia. Vamos a quitar, a borrar la iglesia de este mundo. Todavía gozamos con la libertad, hermanos, que tenemos. Pero va a venir un momento. Va a venir un momento de persecución. De hecho, en algunos lugares ya los hay en este mundo. Pero aún todavía gozamos en esta nación de esa libertad. Aprovechemos el momento que tenemos para seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Porque va a venir el momento donde esa batalla espiritual va a ser arreciada, va a ser intensa, va a ser tan densa. Pero la esperanza de la iglesia va a quedar intacta. La esperanza que tiene la iglesia no va a ser removida, porque es Cristo. Cristo sigue siendo la esperanza. Aunque Satanás se levante, reúna a todas las naciones, la iglesia permanecerá firme. Es interesante, hermanos, cómo la Biblia habla acerca de la batalla de Gog y Magog.
y lo hace en un sentido singular. No se refiere aquí a una nueva batalla. El texto no nos dice que es una nueva batalla. El texto no nos dice que es en un tiempo diferente a la batalla de Armagedón que ya hemos visto anteriormente, sino que se refiere a la misma batalla. Por ende, no podemos entender este texto en un contexto futurista después de un milenio literal, sino que esa es la misma batalla donde Cristo regresará montado en un caballo blanco, venciendo. Con un nombre, con su marca en la frente y en su muslo derecho, ¿verdad? Como Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este juicio o esta batalla está comprendida para todo el mundo. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué pasó? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Nuevamente, esto no es algo que es nuevo. Y el contexto en que estamos leyendo es bueno que nosotros lo vamos a repasar. Es un contexto metafórico, contexto simbólico. No es que esto vaya a suceder literalmente. Pero ya esto pasó, ¿verdad? Cuando descendió fuego y azufre del cielo en Sodoma y Gomorra. Dios puede hacerlo, evidentemente puede hacerlo. Pero lo cierto es que lo que nosotros debemos entender de este versículo 9 es precisamente el cuidado que Dios tiene por su iglesia. Porque es contra los santos, contra la ciudad amada que esta guerra va a establecerse. De hecho, no se va a lograr. No se va a permitir que esta guerra sea, ni que se tire vamos en términos de guerra, vamos a hablar, ni se tire un solo tiro, ni que una sola espada se levante. Dice que se van a reunir para hacer guerra, pero en ese momento desciende fuego del cielo y se acabó. Entonces, es ahí cuando el diablo ya no los va a engañar más. Es ahí donde ya ese engaño de una esperanza para este mundo se va a acabar. Porque aún Satanás, prometiendo lo que quiera prometer, engañando todo lo que quiera engañar, tiene límites. Por eso este mundo vive bajo una falsa esperanza. Satanás va a ser llevado, entonces, lanzado hacia el lago de fuego y azufre, donde ya estaban, quien el falso profeta y la bestia. Y muchos entienden esto como un pasado, ¿verdad? Bueno, ya en el capítulo 19 se nos habló acerca de el falso profeta y de la bestia. Eso ya pasó. Por ende, esto tiene que seguir siendo 1000 años. Entonces, al final de los 1000 años, que Satanás va a ser juzgado. No, evidentemente no, hermanos. Este texto lo que nos sugiere es precisamente que no hay tal cosa como un falso profeta, una bestia y Satanás. No son tres cosas diferentes. Como ya hemos visto anteriormente, se está hablando precisamente de la misma persona, Satanás. Recordemos que lo que representa el falso profeta y la bestia es el dominio sobre la falsa religión y el dominio sobre el poder político en este mundo, para convencer a los hombres, engañar a los hombres. Pero es el propio poder de Satanás quien hace esto. Entonces, lo que la Biblia se está refiriendo no son a tres personajes distintos, sino que se está refiriendo precisamente a ese poder atado que ya está siendo condenado, donde Satanás finalmente será puesto
en ese lugar. Y donde serán atormentados, dice el versículo 10, día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Ese es el lugar donde Satanás va a estar. Entonces, eso es lo que hemos llamado y reconocemos como el infierno, ¿verdad? Es el infierno. Ahora, muchos tienen también la idea de que el infierno no es un lugar literal. No es un lugar literal. Bueno, el Señor Jesús habló y enseñó acerca de este lugar. Pero nosotros debemos entender una cosa. Y lo debemos hacer desde el punto de vista de creación. Para poder entender qué es lo que representa este infierno, este lugar donde se arde por toda una eternidad, debemos entender algo, que la primera característica que se nos da de este lugar es que va a ser eterno. Porque eso es lo que representa o significa por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, ese es un tiempo constante, sin fin. Entonces, es algo que va a ser. Y va a estar ahí, donde va a estar Satanás, todo su poder, todo su ejército y todos los que lo siguieron a él. Ahora, para muchos, esto no es posible porque Dios es un Dios de amor y es un Dios bueno. Entonces lo que Dios tiene que hacer es exterminarlos a todos, dejar de ser y se acabó. Y los que vamos a ser salvos, somos salvos viviendo con Cristo, con Dios por toda la eternidad. Pero Satanás y los falsos creyentes o aquellos que lo han seguido van a ser exterminados. Porque Dios no puede, por su propia bondad y amor, mantenerlos en un castigo eterno. Porque Dios no castiga. Bueno, la misma característica de que es por la eternidad nos enseña algo importante. Y aquí debemos usar el principio de creación. Y debemos preguntarnos, ¿por qué Dios creó todas las cosas, incluyendo el infierno? ¿Por qué Dios creó todas las cosas, incluyendo el infierno? ¿Cuál es la razón por la cual Dios crea? Bueno, en primer lugar, y podemos decir varias, pero donde yo quiero que lleguemos a una conclusión es, precisamente Dios crea las cosas físicas, las hace para expresar sus atributos. Dios crea para expresar sus atributos, para que sus atributos sean contemplados, sean admirados. Por ende, Él recibe gloria. Entonces, el fin por el cual Dios crea todas las cosas es para su propia gloria. Pero cada cosa que Dios crea tiene y apunta a sus atributos. ¿Verdad? Lo vemos en los Salmos. Cuando miran los cielos y el firmamento, ¿qué es lo que anuncia? Las obras de tus manos. Dios como creador de todas las cosas. Esa infinitud de Dios. Ahora, la misma creación revela la perfección de Dios. O mismo nuestros cuerpos fueron hechos a imagen. Ya lo hablábamos los otros días con unos hermanos. Nuestro propio cuerpo refleja la imagen de Dios. Y no porque Dios tenga un cuerpo, Dios es espíritu, precisamente. Pero es por medio de nuestros cuerpos en que nosotros expresamos los atributos que Dios ha puesto en nosotros, el poder amarnos los unos a los otros, el poder expresar la bondad los unos a los otros. Es por este cuerpo físico. Entonces Dios, todas las cosas que crea, las crea para mostrar sus atributos. Por medio de la salvación de los pecadores, ¿qué es lo que hace Dios? Muestra su gracia. Ahora, por medio de la condenación de los pecadores, ¿qué es lo que hace? Muestra su justicia. Entonces,
Dentro de la creación de Dios, tanto la gracia y la justicia de Dios se van a revelar. En una para la iglesia, en gracia para salvación, pero para los incrédulos e infieles será su justicia. Y en este sentido, hermanos, en que nosotros debemos entender esta prolongación de este estado de tormento. ¿Por qué existe entonces el infierno? Para mostrar, así como la iglesia, nos dice Pablo en Efesios capítulo 3, muestra la multiforme sabiduría de la gracia de Dios, el infierno muestra precisamente la justicia de Dios por toda la eternidad. Dios es justo. Así como la creación mira ahora a todos los ángeles, miran la iglesia contemplando la obra maravillosa de su gracia. Al mirar al infierno verán que Dios es justo. Justo. Y por eso es que no creemos en que el infierno es un lugar precisamente mitológico o de referencia simbólica, sino que es literal. Es un estado permanente y eterno. Bueno, en segundo lugar, hermanos, entendemos, o lo que hemos hablado, o lo que vamos a hablar es acerca de el juicio del trono blanco, el juicio delante del trono blanco. ¿Quiénes son los que permanecerán o quiénes son los que van a ser juzgados en este juicio del trono blanco? Bueno, muchos, no sé si han visto ustedes alguna película con respecto a esto, pero hay películas con respecto a esto, donde en el trono, en el gran trono blanco se presentan tanto creyentes como no creyentes. Los creyentes se paran y muestran sus obras, pero muestran su fe también. Entonces Cristo se levanta y dice, no, ya ese ha sido perdonado y pasa, ¿verdad? Entonces ahora viene el que no es creyente y muestra sus obras, pero ninguna son halladas justas. Y entonces va al infierno. ¿Para quién entonces es este juicio? Es la pregunta. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Para quiénes entonces es este juicio? Ese juicio es establecido precisamente para los incrédulos. Ningún creyente será juzgado en el juicio del trono blanco. Ninguno. ¿Cuándo es que los creyentes han sido juzgados? Y lo pongo en pasado. Los creyentes han sido juzgados en la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, ya usted y yo fuimos juzgados ahí. Ya nuestros pecados fueron colgados, puestos sobre Cristo, y Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Así que ya no hay más juicio para nosotros. No lo hay. No hay ningún juicio para ningún creyente en el futuro. Muchos viven con el temor ese todavía de ¿cómo es que voy a ser salvo?
Cuando Dios me llama a su presencia, ¿cómo es que Él me va a decir, por cuáles evidencias Él va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cuáles son las obras que vamos a presentar delante de Él para que Él me vea fiel? Son las obras de Cristo, hermanos. Es la obra de Él, no la nuestra. Son sus obras. Por eso es que ningún creyente será juzgado en este juicio del trono blanco. Ahora, lo curioso es que se habla de un trono blanco. Evidentemente estos son simbolismos. Todo lo que encontramos aquí es algo simbólico, representan una realidad superior. No hay tal cosa como un trono blanco en el cielo. Dios no habita en ningún lado, Dios no se puede sentar en ningún lado. De hecho, toda la creación, todo lo que nosotros vamos para allá afuera, vemos montañas, cielos, firmamento, todas esas cosas, todo lo que ha sido creado en Dios. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio. Antes de la creación es Dios. No hay nada fuera de Dios. No hay tal cosa como una habitación donde viva Dios. No hay un lugar donde Dios vive. Por ende, todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho en Él. Por eso Pablo lo explica en Hechos capítulo 17. En Él nos movemos, en Él andamos, en Él vivimos. Aún el infierno está en Él. Para que aquellos que dicen, no, pero Dios no puede estar en el infierno. Hermano, no hay nada que pueda afectar a Dios. A Dios nada lo afecta. Entonces, no hay tal cosa como un trono blanco en el cielo. Eso es una representación precisamente de su pureza. Y que Dios juzga con justo juicio. Que no hay nada que pueda contaminar a Dios. Nosotros lo comparamos con juicios temporales aquí en este mundo. Podemos ver que hay jueces corruptos, jueces contaminados. Pero en Dios no hay contaminación, es pureza. Cuando Dios se levanta a juzgar al pecador, lo hace con justicia. Y como dice aquí, pagando a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Esto es la justicia de Dios. Porque Dios no tomará al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Entonces Dios va a dar a cada uno lo que corresponde, que es lo que mereces. Todos merecen el infierno. Por eso esto es una representación. Esto representa esto. Esta descripción del gran trono blanco es lo que representa su justicia. Y todos los hombres en este mundo se verán a Dios. Fíjense como dice Juan aquí, ve el trono blanco, pero ve al que está sentado en el trono. Es Cristo el que está sentado en el trono. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. No solo para salvar a los hombres, sino para juzgar a los hombres. Eso es lo que ve Juan aquí es a Cristo mismo ejerciendo su justicia. ¿Sobre quiénes? Esta es la característica de estos hombres. Sobre los muertos. ¿A quiénes se describe en Apocalipsis como los muertos? Que ya habíamos visto, ¿verdad? La primera resurrección. Pero los que estaban muertos van a permanecer muertos hasta el final del milenio. Estos son los mismos. Son todos los incrédulos. Aquellos que no han resucitado espiritualmente. Que no han experimentado esa regeneración. Son estos, los incrédulos. Otra característica que se menciona de ellos son los grandes y pequeños. ¿Dónde es que se menciona esto en Apocalipsis? En varias ocasiones se menciona a la característica de los que viven en este mundo como grandes y pequeños. Porque aquí encierra a todos. Y esta es la disparidad de ricos y pobres. Poderosos
y los que no tienen poder. Los capitanes, los generales, aquellos que están en poder. Esta es la característica de ellos. Pero dice que ninguno se pudo poner en pie. Se les abrieron los libros. Al cual estos libros también son una representación, si lo pudiéramos decir de alguna manera, una representación, una descripción de las memorias de Dios. Dios no se olvida de nada. Evidentemente Dios no necesita un libro como nosotros, una agenda para apuntar. Oye, el sábado tengo que hacer tal cosa porque se me olvida. No, eso es lo que representa esto. Representa precisamente que Dios está en un estado presente porque Dios es eterno y no hay nada que escape de su conocimiento. Pero estos libros representan el conocimiento de Dios sobre todos los hombres, ya sea el secreto de los hombres como las obras públicas. Desde nuestros pensamientos hasta nuestras cosas que hacemos visualmente, con acciones. Entonces son los libros que se abren delante de Dios y delante de los hombres que Él está juzgando. Pero hay un libro en particular que también se trae delante del juicio. ¿Y cuál es el libro? El libro de la vida. Ese libro de la vida precisamente es para contrastar de que ninguno de los nombres de ellos está inscrito en el libro de la vida. Que es otra metáfora más, evidentemente. No hay tal cosa como un libro, una lista, donde ahí vamos a estar todos. ¿Dónde es que nosotros estamos? En Cristo. Cristo es nuestro libro de la vida. Es Él. Pero los que no se hallaron en Cristo serán condenados. Y todo conforme a sus obras. Todos los muertos, ya sean los que han muerto en el mar, todos los que han pasado y probado la muerte primera. Ahora van a experimentar, ¿qué cosa? La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Esa condenación permanente del estado separado de Dios. Son aquellos que no gozarán más. O no gozarán más, está bien dicho, de los beneficios del reino de Dios en este mundo. No lo harán más. Recordemos que lo que Dios hace desde el principio con el hombre es establecer su reino en la tierra. Dios establece su reino en la tierra. Dios tiene un lugar, Dios tiene un pueblo y Dios da sus bendiciones a ese pueblo. Y de ese pueblo terrenal podían gozar tanto los creyentes como los no creyentes. Ya eso se acabó. Aún dentro de la iglesia hoy, sentados aquí o en cualquier lugar donde se congrega la iglesia, están los que son creyentes verdaderos y los que no son creyentes verdaderos. Y ambos pueden gozar y beneficiarse de la gracia de Dios dentro de la iglesia. Eso puede pasar y pasa. Pero ahora, de esta bendición de permanecer en el reino eterno de Dios, no gozarán, sino aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Porque si tu nombre no se halla en ese libro, evidentemente el futuro es la condenación, es ser lanzado juntamente con Satanás, con el falso profeta, con el dragón, con la bestia, con todos los nombres que encontramos aquí. La misma finalidad. Es el mismo fin para todos. Y ese es el momento donde ya Cristo pondrá y terminará con todos sus enemigos. Le falta uno, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo que le falta a Cristo por totalmente destruir? Es la muerte. No porque no lo haya hecho y no lo haya conquistado en la cruz, sino porque el tiempo tiene que comprenderse, es decir, tiene que terminarse, porque la muerte sigue teniendo su función, pero va a haber el momento donde ya no va a haber más muerte. Es decir, ya Cristo ganó el derecho de salvar a aquellos a los cuales Él va a salvar
entonces la muerte ahora se va a apoderar por toda la eternidad de aquellos que no son salvos. Por eso que Pablo en 1 Corintios 15 nos habla acerca de esta muerte, de ese enemigo que va a ser puesto en un futuro. Pero que ese enemigo no nos va a derrotar a nosotros, a los creyentes, porque nosotros sí resucitaremos con Cristo. Y esa es la segunda resurrección, la física. La primera es la espiritual, la regeneración. La segunda es la física. Igual que aquí, la primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es el estado permanente de la muerte espiritual en condenación por toda la eternidad. ¿Cómo debemos aplicar este texto? Yo creo que hay varias cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? Debemos entender, hermanos, y aplicar este texto desde una perspectiva primeramente de gozo, de esperanza, de saber que en Cristo estamos seguros. Pero aún aquellos que están dudando, aquellos que tienen duda de si son verdaderamente salvos o no, deben entender que la salvación no depende, hermanos, precisamente de las cosas que hacen. Porque esta duda viene a nuestra mente cuando no estamos confiados totalmente en que nuestra salvación es por fe y por gracia, solamente en Cristo, sino que todavía estamos juzgando nuestra salvación por medio de nuestras obras. Si usted descansa en Cristo, usted siente el alivio de que sus pecados sean perdonados. Y lo otro es, hermano, es que nos debe llevar y mover a predicar el Evangelio de Jesucristo ahora que todavía hay tiempo. Esa es la misión de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. Por eso comenzamos siempre. Nuestra misión es conocer a Cristo y darlo a conocer. Que sea este nuestro anhelo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra y por tu misericordia. Recordarnos de que en Cristo nuestros pecados son perdonados. Y Señor, tú eres Dios que juzga. Y juzga, Señor, con justo juicio. Señor, te pedimos que uses a tu iglesia para proclamar la verdad del Evangelio. Y danos el gozo, Señor, de vivir y experimentar ya la eternidad desde esta era. Es en Cristo Jesús que te pedimos estas cosas. Amén.